Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com, tu canal de tecnología automotriz. Hoy tenemos el segundo capítulo de este tutorial del SIS Caterpillar, así que estén muy pendientes. ¿Qué vamos a ver en el tutorial de hoy? Pues bien, vamos a ver todo lo que es cómo buscar un número de parte, cómo ubicar la parte de la maquinaria, ya sea con el número de parte o con la descripción. También vamos a buscar la sección de NPR, cómo buscar los filtros, en fin, cómo ubicar el número de parte que necesitamos en nuestra maquinaria. Así que acompáñenme a ver el segundo capítulo del tutorial SIS Caterpillar 2018. Ok, para dar inicio al tutorial, al segundo capítulo del tutorial del SIS Caterpillar, primero el contenido del tutorial del día de hoy es cómo buscar alguna parte o una pieza en específico dentro de nuestro SIS Caterpillar. Vamos a ver primero cómo podemos hacer la búsqueda por número de parte, luego cómo podemos hacer la búsqueda por la descripción o el nombre de la pieza, luego también podemos buscar la búsqueda por la estructura de la maquinaria y también podemos ver la sección, la siguiente contenido es la búsqueda de todos los filtros o los juegos de filtros que usa determinada maquinaria y por último la sección NPR. Esto es todo lo que vamos a empezar a ver. Entonces empecemos con seleccionando qué maquinaria vamos a utilizar. En este caso es una FJH que vamos a utilizar. Recuerda de que el tutorial del capítulo 1 de la semana pasada estuvimos viendo esto. Si quieres saber cómo buscar el número de serie o prefijo, utilizar los arreglos y seleccionar la maquinaria de tu Caterpillar y ubicarla en tu SIS, puedes ver el tutorial del capítulo del SIS Caterpillar. Empecemos entonces cómo podemos buscar el número de parte. Podemos hacerlo primero en esta sección buscando, si usted se conoce el número de parte, puede hacerlo. Puede buscar, por ejemplo, el código 344 9101 9101. Le damos clic a buscar y automáticamente el sistema del Caterpillar nos da una descripción o búsqueda de todos los números de parte que coinciden con nuestra búsqueda. Si buscamos acá el número de parte 344 9101, tiene que ver con una bomba del sistema de inyección. Esperamos que cargue nuestra vista previa y aquí ya tenemos nuestro grupo de la imagen. Podemos ampliar o minimizar, también podemos ver diferentes secciones. Esta es una pieza o parte en 3D. Puedes ver aquí a mano derecha cómo el grupo completo, puedes seleccionarlo. El grupo completo de la pieza es 3449101 y adicional todas estas diferentes secciones que componen la pieza de este subgrupo. Es decir, que todas estas piezas que ven acá a mano derecha son las diferentes piezas de ese grupo en general. Es lo que como se conoce como grupos y subgrupos. Aquí podemos seleccionar la cantidad, nos indica en la referencia la cantidad de piezas que utiliza esa parte y su respectivo número de parte. Vamos a volver al menú principal y de esta manera podemos hacer la búsqueda, en este caso si ya tenemos un número de parte. Pero ¿qué pasa si no tenemos el número de parte? Como es muy común que buscamos alguna pieza pero no sepamos el número de parte. Bien, aquí en la misma búsqueda usted puede hacer la búsqueda, puede seleccionar, por ejemplo, una bomba de agua. Vamos a escribir water pump. Es importante recordarle, deben colocar el término en inglés, así tengan su SIS en español. Él va a determinar y va a mostrar los resultados en inglés. Eso quiere decir que vamos a poner la información que buscamos. Esto quiere decir una bomba de agua y vamos a darle a buscar. Aquí nos va a decir
todo lo que consiguió de una bomba de agua, todos los resultados. Estos son las diferentes partes o diferentes secciones que consiguió esa palabra. Vamos a buscar vamos a seleccionar esta, si es la que estamos buscando. Hacemos un clic, automáticamente el SYS Caterpillar nos va a traer la información al frente. Ok, aquí tenemos la bomba de agua, este es el número de parte 3469561, y de esta manera usted, de acuerdo a la descripción, puede buscar el número de parte de esa pieza. Ok, nuevamente podemos probar con otro término de búsqueda, puede ser vamos a buscar correa, puede ser así, belt, le damos buscar y nos empieza a dar toda la información, todo lo que consiga con respecto a correa lo va a buscar aquí en el SYS Caterpillar. Usted selecciona la que usted anda buscando o qué sección busca, y aquí les va a salir la información de la pieza. Eso es cuando quiere buscar la pieza por la descripción. Vamos entonces a ver cómo hacer una búsqueda por la estructura de la maquinaria. ¿Cómo es esto? Pues si tenemos el número de serie, que es para la FJH, nos metemos en sistemas y componentes de estructura de datos, y vemos que a mano izquierda tenemos todas las diferentes secciones de nuestra maquinaria. Imaginemos que estamos buscando algo que ver con respecto al motor. Vamos a buscar el motor, queremos buscar algo en la sección motor básico, el bloque. Vamos a seleccionar donde dice GR de bloque de motor, y luego se nos activa a mano derecha en tipos de información la sección identificación de pieza. Cuando usted busca un número de parte en el SYS Caterpillar, debe buscar o seleccionar donde dice identificación de pieza. Allí les va a estar mostrando toda la información de los números de parte del bloque de motor para a esta maquinaria, la excavadora FJH. Vamos a seleccionar la segunda opción del bloque. Aquí nos da la información del bloque del motor, el cilindro, y el código es 5170909. Aquí tenemos nos indican las diferentes cantidades de piezas, el número de grupo, y todos estos números de parte son los subgrupos o los subcomponentes que componen esa pieza. Como les mencioné anteriormente, una pieza puede tener diferentes partes. Eso es lo que se conoce como grupos en el SYS Caterpillar. De esta manera, recuerden, podemos hacer la búsqueda en sistema de estructura del producto con nuestra maquinaria seleccionada. Buscamos o nos movemos a la sección donde usted más o menos sabe que está ubicada esa pieza. Por último, vamos a ver cómo es la búsqueda de filtro. Pues la búsqueda de filtros, los filtros son las cosas, los componentes en nuestra maquinaria que siempre debemos estar cambiándola. Es parte del mantenimiento rutinario de nuestra maquinaria Caterpillar, y tenemos una sección muy sencilla en búsqueda de filtros donde nos dice los diferentes filtros que utiliza nuestra maquinaria con su respectivo número de parte, número de pieza y su nombre de pieza, y de esta manera usted puede hacer su pedido y solicitar el recambio. Aquí tenemos todos los diferentes números de parte, ¿ok? Los diferentes números de parte de las piezas de los filtros que amerita nuestra maquinaria Caterpillar. Vámonos entonces al menú principal. La última sección de este tutorial tiene que ver con la sección NPR. ¿Qué es el NPR? Bueno, aquí buscamos también todas las piezas y sus piezas que componen. Cuando tenemos un número de piezas, queremos saber dónde está ubicada y los diferentes cambios que se le han hecho. Pues simplemente en NPR, usted teniendo el número, usted puede ver
si ha tenido modificaciones. Por ejemplo, la 344-9101, le damos buscar y aquí tenemos los diferentes cambios que se le han hecho a este número de pieza, su nombre y los diferentes cambios numéricos en el registro de piezas. Entonces, en la sección de NPR es muy importante. Así que, en resumen, para el día de hoy vimos lo que es la parte de búsqueda por pieza, búsqueda por la descripción, búsqueda por la estructura de la maquinaria, búsqueda de filtros, cómo usted puede seleccionar los filtros que utiliza su maquinaria, y por último la sección NPR. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.